¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Aguilar, soy estudiante de Teología de la Universidad de Montemorelos y esta es la primera parte del proyecto integrador. Vamos a estar hablando acerca de antecedentes y causas de la Reforma. El movimiento de la Reforma protestante no inició per se con Martín Lutero. Hubo dos personajes antes que él que cumplieron una función semejante a leer, que es señalar lo que está mal y presentar la verdad al pueblo. Tenemos a Juan Hus, tenemos a Jerónimo, tenemos a Juan Wycliffe o John Wycliffe, que fueron personajes que vivieron antes de Martín Lutero, que estudiaron la palabra, fueron guiados por el Espíritu Santo y reprocharon a la Iglesia de Roma sus errores. Esto les ganó el rechazo de la Iglesia de Roma y sin embargo ellos no se hicieron para atrás. Esos son algunos antecedentes, tenemos el tiempo un poco corto, entonces vamos a pasar a la figura de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico. Él decían que podía matarse de ayunos, o sea, era tanta sus ganas de ganarse el favor de Dios que hacía penitencias, que hacía ayunos, que hacía oraciones, hacía peregrinajes, y todo esto como que no le causaba nada, no le hacía sentirse mejor. Entonces fue hasta que entró en contacto con la Biblia, fue hasta que entró en contacto real con la Biblia, por ponerlo de alguna forma, y en contacto real con Cristo, que entendió que el justo por la fe vivirá. Hay un episodio que visitó Roma y una de las escaleras en las que se cree que Jesús pasó por ahí fue donde le vino a la mente: Jesús, el justo por la fe vivirá. Después regresa a su casa o a donde estaba trabajando en Wittenberg, y pues era simplemente un predicador, un sacerdote predicador. Pero luego llega un hombre llamado Tetzel vendiendo indulgencias. Las estaban vendiendo porque necesitaban dinero para remodelar la capilla de San Pedro, y las indulgencias eran que se te perdonaba el castigo que tenías que pagar, ya sea en la muerte o el de tus familiares ya muertos que estaban en el purgatorio, etc. Entonces Martín Lutero escucha esto, llega a su pueblo Tetzel, escucha esto y empieza a escribir una serie de tesis en contra de eso. El 31 de octubre de 1517 escribe y clava sus 75 tesis en la puerta de Wittenberg, y esto le crea un conflicto con el papado, con la Iglesia de Roma, y lo llaman al concilio de Worms y lo llaman de aquí para allá, y empieza a presentar su defensa de que, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo arrepentir, yo no puedo ir en contra de mi conciencia si no me lo compruebas con las escrituras, y que Dios me ayude. Entonces empezaban este tira y afloja, la gente quería su cabeza, básicamente querían eliminarlo porque estaba ganando mucha atracción. De hecho era tanto las ganas de eliminarlo que tuvo que esconderse en un castillo, en el castillo de Wartok, si no mal recuerdo, y allí, como no tenía nada que hacer, no podía salir, estaba en peligro, se puso a traducir la Biblia al alemán. Este tipo de enfrentamientos hizo que Martín Lutero simplemente no se salió de la iglesia, él siguió siendo sacerdote católico porque quería cambiarla desde adentro. Entonces eso muestra como que los conflictos que él tenía, que están mal, pero yo quiero ayudarlos, etc. Entonces ahora vamos a tener la opinión de un pastor luterano en cuanto a la Reforma en la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Aguilar y esta es la segunda parte del proyecto integrador. Ahorita vamos a hablar un poco del protestantismo, pero en América. Ya hablamos de la Reforma en el proyecto integrador pasado, y vamos a hablar que inició en Europa, ahora vamos a hablar en Estados Unidos o en América. ¿Cómo llegó el protestantismo a América? Desarrollo del protestantismo en América, cómo surgieron denominaciones, etc. Entonces vamos a empezar. Lo primero es que la historia nos dice que de Europa viene un grupo de personas que no les estaba gustando cómo el papado estaba llevando las cosas, se vino a América, ya estaba descubierta, y empiezan a crear las famosas 13 colonias, y después crece hasta lo que se conoce hoy como Estados Unidos. Vienen aquí, tienen una idea protestante, es decir, ellos rechazaban el catolicismo y traen una idea ya protestante,
y crean los Estados Unidos o las colonias como una nación protestante, separada iglesia y estado, y así se fue desarrollando. Como tenía estas bases protestantes, simplemente se fue desarrollando, se empezaron a crear diferentes denominaciones, algunas en Europa, otras aquí en Estados Unidos. Las que yo recuerdo de aquí en Estados Unidos son los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los bautistas, los metodistas, presbiterianos, anglicanos. Esos se forman en Europa, y pues obviamente supongo que hubo influencia en esta parte del mundo también. Pero estas denominaciones que menciono, los mormones son los santos de Jesucristo de los últimos días, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, se forman aquí en Estados Unidos. Entonces es interesante notar eso, porque el protestantismo sigue evolucionando, y esta diferencia de denominaciones se da a que ciertas personas no les gusta cómo se hacen las cosas, forman sus religiones, etc. Como normalmente, o como llegamos hoy a tener tantas denominaciones. No fue diferente en aquel entonces. Ahora, el catolicismo o la iglesia romana no se quedó de brazos cruzados de que pues ya los perdimos, ya ni modo. No, empezó este movimiento de la contrarreforma, tratando como que de limpiar su nombre. Algunas de las cosas que más me llaman la atención que hizo la iglesia católica fue la creación de órdenes. La que más recuerdo son los jesuitas, que son como que fieles seguidores del papado, y también la creación de los métodos de interpretación preterista y futurista para decir el papado no es, eso ya pasó o va a pasar. Entonces eso es como que el papado tratando de ganar de nuevo adeptos que el protestantismo había pues ganado. Después conocemos la historia que en 1798 el papado como que cae en un bache terrible, y como que tiene que reestructurarse o reformarse, porque no podía seguir siendo el mismo papado de 1500 de vicios y todo eso. Y hoy tenemos un papado más laxo, por así decirlo, comparándolo con la supremacía papal. Tenemos un papado más que trata de abrazar a todos de una forma cariñosa, pero simplemente, como dicen, aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Entonces ahorita vamos a tener la opinión de un sacerdote católico acerca de unas preguntas interesantes. Hola a todos, mi nombre es Héctor Aguilar y esta es la tercera parte del proyecto integrador. Vamos a estar hablando un poco del movimiento ecuménico y de las tendencias del protestantismo y el catolicismo en el siglo XX, en el siglo pasado. Y bueno, ¿qué se ha traído, qué se ha hecho el catolicismo y el protestantismo en cuanto al movimiento ecuménico? El protestantismo, para mi sorpresa, cuando investigué este tema me di cuenta que el protestantismo fue básicamente el que inició el movimiento ecuménico en las primeras guerras, como se originaron en Europa y se dividieron en las naciones. Trataban de unir a las naciones a través de la iglesia en una especie de movimiento ecuménico. Después se empieza a ver como que el boom de la actividad misionera, y las iglesias tratan de alcanzar al mundo para Cristo. Sin importar el credo, sin importar la denominación, dice todos somos cristianos, prediquemos que Jesús murió y resucitó y viene, y pues así lo hacemos. Entonces empiezan estos movimientos ecuménicos de parte de la iglesia protestante. Entonces hoy en día vemos el movimiento como que evangélicos, vemos movimientos pentecostales que no tienen, movimientos luteranos que no tienen problema en unirse o estar con una bandera ecuménica con el catolicismo. De hecho, pasando ahora con el catolicismo o la iglesia romana, tiene como que un bache de actividad. De 1798 pierde toda potestad o toda autoridad. Después viene la Revolución Francesa y pierde más autoridad.
pierde todo su terreno, etc. Y es hasta 1929 que Benito Mussolini firma un tratado y les da un pedazo de Italia, un pedazo de Roma, el Vaticano que hoy le conocemos. Y de allí en adelante empiezan a haber más esfuerzos ecuménicos. Hay tratados ecuménicos en 1965. Tenemos al Papa Francisco, que es como que ecuménico a más no poder. De hecho, ha tratado de unir hasta los gobiernos con o bajo el paraguas del cambio climático, de que tenemos que unirnos para salvar al planeta. Entonces, ¿cuál es la postura del catolicismo, del protestantismo, que se están uniendo? Los luteranos ya no están en protesta o ya no están en reforma contra el catolicismo. La iglesia ortodoxa ya se está uniendo otra vez con la iglesia, el papado. Los judíos tienen tratos con el papado, el islam tiene tratos con el papado. O sea, todo el mundo se está juntando bajo la dirección del papado. ¿Cuál es la opinión de la iglesia adventista del séptimo día? Tristemente, hay partes en Europa, líderes en Europa, no organizaciones de la iglesia, sino líderes de la iglesia que han firmado cartas ecuménicas. Y esto hace que muchas personas extremistas dentro de nuestra iglesia digan, la iglesia está corrompida. No, la persona está corrompida, mi iglesia no está corrompida. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día, como organización general, tenemos una postura clara en cuanto al movimiento ecuménico. Hacemos puentes y hacemos alianzas y mostramos amor cristiano, pero si me pides unirte y sacrificar la verdad bíblica, eso yo no puedo hacerlo. De hecho, pues esa es como que la postura que yo tengo entendido que es de la iglesia adventista del séptimo día. Sí formamos parte de comités de libertad religiosa, sí formamos parte de esto y del otro, pero nunca con el fin de comprometer nuestras creencias. Y bueno, solamente ya lo mencioné un poco, pero para mencionar en claro el movimiento de Tony Palmer, que falleció en un accidente de motocicleta junto con el Papa. Yo lo vi pues lo vi en inglés, después vi el comentario del pastor Doug Batchelor y pues fue muy chistoso porque torcía muchos textos de Juan 17, torcía muchos textos de Jesús que hablaban de la unidad y vamos a juntarnos y no importa nada, vamos a juntarnos y luego ya vemos cómo le hacemos con la doctrina. Eso está mal, porque la verdad es la que nos hace libres, no la unidad, y la verdadera unidad es la que produce el Espíritu Santo. Pero bueno, estamos hablando de movimiento ecuménico. Esas son como que lo que ha hecho el protestantismo, lo que ha hecho el catolicismo y lo que hace la iglesia adventista del séptimo día hoy en día. Muchas gracias por su atención. ¿Qué datos observé en el video que son nuevos para mí? Que Martín Lutero siguió en la iglesia aún después de sus 95 tesis porque quería seguir enseñando lo que él había aprendido, lo que él había entendido. ¿Qué dato de imagen me produjo mayor impacto? El hecho de que Martín Lutero, aún en la cárcel, pues aprovechó el tiempo y se puso a traducir la Biblia en lugar de quejarse, de reprochar o de hacer cualquier otra cosa. ¿Cuál creo yo que es la mayor deuda del cristianismo actual con la reforma? Pues el creer que somos salvos por la gracia de Cristo y no por nuestras obras. ¿Por qué la iglesia adventista es protestante? Porque desde un inicio fue en contra de las doctrinas y lo que enseñaba la iglesia católica. ¿Estaría de acuerdo en que la iglesia adventista se una al movimiento ecuménico? No, porque a pesar de que tiene objetivos que pues hablan, que son los que tenemos nosotros, de hablarle a la gente de Cristo y que hay hermandad, que hay unidad, pues podríamos caer en peligro de comenzar a creer otras cosas que no enseña la Biblia. Porque creo que es importante que se hable a la hermandad adventista sobre la historia del cristianismo, porque es importante saber de dónde venimos, cómo se formó lo que ahora conocemos, lo que ahora seguimos, y que pues cómo fueron sucediendo las cosas para que llegáramos a lo que hemos formado hasta hoy. Gracias. Hola, voy a responder unas preguntas sobre el video de Héctor Aguilar de su proyecto.
La primera es, ¿qué datos observó en el video que son nuevos para usted? Fue lo de que el movimiento ecuménico surgió principalmente como, digamos que, iniciativa del protestantismo o de iglesias protestantes en Europa para unirse después de la guerra. ¿Qué dato o imagen le produjo mayor impacto? Fue que el Papa de ahorita está como que buscando unir, o sea, con el ecumenismo, pero bajo la bandera del cambio climático y de que hay que unirnos. También, ¿cuál cree usted que es la mayor deuda que el cristianismo actual le tiene a la reforma? Pues es el de haber vuelto a la palabra, ¿no? Al estudio por uno mismo, como que abrir esta, porque pues antes de la reforma la palabra o la luz nada más la tenían los líderes. ¿Por qué la iglesia adventista una iglesia protestante? Pues porque digamos que la reforma protestante fue porque se protestaba contra el catolicismo, contra ciertas creencias que no estaban acorde a la Biblia, a la palabra de Dios. Y pues digamos que nosotros seguimos con ese espíritu, no de rebeldía o protestar, sino de seguir a la palabra, ¿no? O sea, y pues digamos que se opone al espíritu del catolicismo y de otras iglesias que como que ya se dejaron la reforma atrás, ¿no? ¿Estaría usted de acuerdo en que la iglesia adventista se une al movimiento ecuménico? No, porque digamos que o sea, pone en primer plano la unidad y en segundo plano pues las creencias o la doctrina, pero pues nosotros pues tenemos la creencia en la palabra de Dios, ¿no? Y la unidad pues no, como que no debemos de ir a buscarla nada más por buscarla. ¿Y por qué cree usted que es importante que se hable a la hermandad adventista sobre la historia del cristianismo? Pues para que se conozcan los orígenes, para que se conozca cómo surgió todo, también las enseñanzas y demás, y pues digamos que no volver a esa oscuridad, ¿no? O sea, seguir avanzando por medio del Espíritu Santo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Aguilar Cantú. Esta es la última parte del proyecto integrador. Estoy muy agradecido con Dios porque pudimos hacer este proyecto integrador. Y como conclusión me llamó mucho la atención las respuestas que tuvimos pues anteriormente o que se vieron antes de esta parte del video, donde se muestra que la gente no conocía muy bien ciertas partes de la historia del cristianismo, lo de Martín Lutero, lo del movimiento ecuménico y demás. Y creo que si nos vamos más atrás, menos gente conoce esa historia de Orígenes, Ireneo, los padres capadocios. Todas esas personas, muchísima gente adventista no conoce esa historia. Y considero que es muy importante que la gente conozca la historia del cristianismo porque la razón más importante creo yo es para fines evangelísticos. Lo he mencionado en ocasiones anteriores. El mundo protestante, el mundo evangélico protestante, pentecostales, cristianos nominales, etc., tienen muy alta la opinión de los padres de la iglesia, de estos Orígenes, Agustín, Ireneo, los padres capadocios, etc. Y de hecho los tienen tan en alta estima como nosotros tenemos los escritos de Elena White. Y creo que eso nos falta un poquito a los adventistas, porque empiezan a hablar de los escritos de tal persona y de tal padre y de tal persona. Creo yo que en general los adventistas nos quedamos como que, ay, ¿quién es ese? ¿No? Entonces, considero que es muy importante que conozcamos la historia del cristianismo medieval, postmedieval, temprano, para que tengamos una idea de cómo Dios ha guiado a su iglesia, cómo el diablo ha atacado con gente dentro de la iglesia, cómo ha levantado doctrinas falsas, etc. Porque a fin de cuentas tenemos que estar preparados para lo que viene. Se vienen falsos maestros, se vienen falsas doctrinas, se vienen engaños, se viene falsa unidad, se vienen cosas feas y tenemos que estar firmes en lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que Dios hará, y saber lo que Satanás hizo, lo que Satanás hace y lo que Satanás hará para poder no ser llevados en la corriente. Entonces considero que esto es muy importante. Considero que este video va a ser una bendición para que lo vea y pues no tengo nada más que agregar. Dios te bendiga.